continuando con lo que se dejó el domingo pasado, versículos 27 al 32. Dejando todo para seguir a Cristo. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, oremos un momento. Padre, en esta mañana, Señor, encomendamos este tiempo de esta palabra en tus manos, Señor. Tú eres el que haces, tú eres el que convences, tú eres el que escudriñas el corazón y las intenciones más profundas. Señor, tú las sabes. Señor, y en esta mañana entregamos a ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras angustias, y las entregamos a ti, Señor. También atamos, Señor, todo aquello que se levanta contra tu pueblo, Señor, contra tu iglesia, Señor, aquellos espíritus que fueron enviados, Señor, que son distintos a años anteriores, pero que se han levantado, Señor, para destruir tu obra, que se han levantado para destruir a tu iglesia. Aquellos escogidos tuyos han tratado de engañar y de socavar, Señor, lo que tú has hecho. Por eso en esta mañana atamos, Señor, todo esto que se mueve, Señor, en el aire, en el nombre de Jesucristo. Como iglesia lo hacemos y lo echamos afuera de nuestra vida, Señor. Todo espíritu inmundo, toda lengua perversa y mentirosa que se ha levantado contra tu pueblo, Señor, quede silenciada en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera, Señor, la serpiente antigua, Señor, que quiere hablar, que quiere encantar, que quiere hechizar a tu pueblo, Señor. En esta mañana lo atamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Aquellos pensamientos, murmuraciones, Señor, que se levantan contra ti, Señor. En esta mañana perdona todo pecado de murmuración, Señor, y límpianos, Señor. Y en esta mañana que Satanás no tenga ocasión contra nosotros, sino que nuestras mentes, nuestros cuerpos queden despejados. En el nombre de Jesucristo, echamos fuera la opresión, echamos afuera la enfermedad, Señor, echamos afuera aquello que se estableció, Señor, y que se ha parado, Señor, aún en la vereda, Señor, aún en las calles, lo echamos afuera. Lo atamos en el nombre poderoso de Jesucristo, el que les venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, no es nuestras fuerzas ni nuestro poder, es la autoridad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Señor, y en esta hora, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, nuestra mente, nuestra alma, Señor, deje de estar en tormentos para poder venir a tu luz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sabe que Satanás anda, dice, rondando, ¿no? Como león rugiente, ¿sí? Busca a quien devorar. Sí, y acá lo importante, vieron que van pasando los tiempos, van cambiando las edades, ¿sí? Y también el mundo espiritual va cambiando. ¿Sí? Y Satanás va a tratar de hacernos caer. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros nos pongamos bajo la luz del Señor, ¿sí? Y que Él sea nuestro escudo, porque les voy a decir algo, ¿no? Hoy, y perdone que lo diga, aunque nosotros lo utilizamos, ¿sí? Para glorificar el nombre del Señor, hoy hay muchas maneras, ¿sí? De hacernos caer, ¿sí? Y de ensuciarnos.
¿sí? Por eso es importante que hoy estemos atentos, ¿sí? También a este nuevo desafío de este 2025. No se deje arrastrar por el mundo, no se deje arrastrar. Muy bien, vamos a la palabra, ¿sí? Dice que había un publicano, ¿no? Llamado Leví. Bueno, el publicano creo que la mayoría conoce qué es, pero siempre es bueno recordar, ¿sí? Que un publicano era un cobrador de impuestos, ¿sí? Los que trabajaban en la antigua Roma. Estos eran despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el Imperio Romano y se enriquecían ellos también, recaudando impuestos de su propio pueblo y muchas veces de manera engañosa recogían cantidades excesivas, ¿sí? Ellos, en ese entonces no había mucho control de lo que se hacía, así que cada cual más o menos, ¿sí? Lo que le parecía, cobraba, ¿sí? Y de esa forma el publicano, el cobrador de impuestos, se enriquecía, ¿sí? Este también lo vamos a encontrar en Lucas 19:8, ¿sí? Con Zaqueo, que también era un publicano. Ahora, ¿qué hacían con los impuestos que se les cobraba en este entonces a los israelitas? ¿Sí? Al pueblo de Dios se le cobraba, ¿sí? Para pagar los grandes gastos públicos del Imperio Romano. ¿Sí? O sea, los israelitas tenían que pagar para que los de Roma y que el imperio que a ellos los gobernaba se hiciera más fuerte, hiciera más cosas. Ellos estaban pagándole, ¿sí? A los romanos. Así que imagínense la molestia del pueblo judío con el publicano, porque era el mismo judío trabajando para engordarle el bolsillo a Roma. ¿Sí? Así que en ese contexto vamos a ver a Leví. ¿Sí? Y dice entonces el versículo 27, volvemos a leer, dice, después de estas cosas salió, si estamos hablando del Señor que había, como veíamos el domingo pasado, que había levantado al paralítico, había perdonado sus pecados, entonces salió de ahí y vio a un publicano llamado Leví, ¿sí? Que él estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, en un lugar público. Pero acá la palabra, cuando dice que Jesús vio a un publicano, la palabra ver, ¿sí? Quiere decir no solamente que lo vio porque estaba haciendo, como que estaba haciendo algo mal, no estaba mirando desde ese lado, sino que la palabra de vio, de ver, ¿sí? Quiere decir contemplar, mirar de cerca, observar. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Usted sabe que el Señor discierne, ¿no? Discierne los pensamientos. Él, con mirar a una persona, sabe lo que hay en la persona. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Leví. Lo estaba viendo, ¿sí? Algo parecido pasó con Natanael, no sé si se acuerdan, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 47 al 48, que dice así: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí? Es la misma acción que pasaba con Leví. Y con esto, ¿sí? Lo que quiere decir es que el Señor también nos ve a nosotros. ¿Usted sabe que el Señor lo ve? ¿Sabe de qué trabaja? ¿Sabe lo que usted hace? ¿Sabe sus pensamientos y sus intenciones? ¿Sí? Y así estaba viendo a Leví. No lo estaba viendo con los ojos que miraban todos los demás, ¿sí? Porque se lo trataba, era como, claro, mal, se le aborrecía. Pero el Señor no lo estaba mirando de esa manera, ¿sí? Sino que le estaba viendo algo, y ahora vamos a ver qué es lo que había en Leví. En Jeremías 1:5 también dice, antes que te formase en el vientre, te conocí.
y antes que nacieses, te santifiqué. Y en el Salmo 139:2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sí? Nada de lo que nos ocurre es ignorado por el Señor. ¿Sí? Nada de lo que hacemos es ignorado por el Señor. Y ahora, ¿por qué el Señor lo mira? Ahora, vieron que, como hablamos el domingo anterior sobre el leproso, ¿sí? O sobre el hombre paralítico que lo bajaron por el techo, ¿sí? Vemos a Leví, Leví estaba trabajando, ¿sí? Leví no buscó al Señor, no lo buscó porque estaba trabajando, no le pidió un milagro, tampoco necesitaba sanidad, pero el Señor lo vio. Él no hizo nada para llamar la atención, como en el caso de Zaqueo, que se subió al árbol y llamó la atención del Señor. No pasó nada de eso. El Señor lo estaba mirando a Leví, ¿sí? Porque él estaba escogiendo a sus 12. ¿Sí? Ahora, esa elección del Señor no venía al azar, ni venía, a ver qué tal este, a ver qué me... No, este no. No, el Señor ya los tenía, como dice la palabra, desde antes. Dice, desde que antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Sí? Y lo mismo es para nosotros. El Señor nos conoce y aún sabe, dice, lo que estamos pensando o lo que vamos a hablar, y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. ¿Sí? O sea que el llamamiento de este publicano, ¿sí?, estaba en el plan de Dios desde antes. Usted recuerde que el Señor no solo nació en el año 0, sino que Él nos conoce desde antes, porque Él es el Verbo, ¿no? El Verbo que después se hace carne, pero Él ya nos conoce, ¿sí? Él ya nos conoce desde antes. Y el Señor le dice, no le dijo, hola, ¿cómo estás? O no hizo la pesca como hizo con Pedro. ¿Vieron que hablábamos de esa pesca? ¿Sí? Donde le dijo, bueno, boga mar adentro, Pedro, y haz esto, lo otro. Y cuando viene el milagro, Pedro se rinde, Señor. Dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y dejándolo todo le siguieron. No pasó nada de eso. No hubo ningún milagro, no hubo ninguna señal, ninguna cosa con Leví. Solamente le dijo, sígueme. ¿Y Leví qué hizo? Exacto. Dejándolo todo. Se levantó y le siguió. Ahora esta invitación del Señor, ¿no? Porque él también, ¿por qué responde? Porque es algo, ¿sí?, donde tiene que ver con esa misión especial en Leví, así como nosotros. Dios nos dio una misión, así le dio a Leví. Entonces él responde a algo que ya está en su corazón, ¿sí?, desde el vientre de su madre. Y es una invitación cuando dice sígueme, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, que seguime hasta acá a la esquina y después volvé, ¿no? Sígueme, o sea, acompáñame en este camino, ¿sí? Está hablando porque Jesús ya tenía algunos discípulos. Acompáñame a ser mi discípulo, transitá este mismo camino. Ahora fíjense, Leví, que, bueno, era un cobrador de impuestos, ¿no? O sea, como que nada de honra, digamos, ¿no? Nada, como Natanael, por ejemplo, dice, un verdadero israelita, wow, algo bueno no había, no era el caso. Pero el Señor aún así lo invitó, ¿sí? Y esa es una invitación de honor que el Señor hace cuando Él te dice, sígueme, ¿sí? No es simplemente creer para un milagro, ¿sí? Fíjense qué clase de corazón tendría Leví que con poco, con una sola palabra, dejó todo. ¿Por qué le parece que el Señor lo miraba y lo contemplaba? ¿Sí? Porque Él estaba dispuesto a dejarlo todo. No es que en nosotros haya honra, porque ustedes bien saben, ¿sí?, todos venimos del barro, ¿sí?, y sin Cristo somos pecadores,
Pero que el Señor nos diga, sígueme, nos da a nosotros, nos da el honor. No es que nosotros somos personas honradas y que por eso el Señor, o que somos capaces y que el Señor nos dice, sígueme, porque a vos te necesito, ¿no? Porque haces el devocional, ¿no? O porque no es eso, ¿sí? Sino que el Señor está viendo más allá. Ahora yo pensaba, este era Leví, ¿no? El publicano, rechazado, la gente lo miraba mal porque se enriquecían. Ahora, ¿quién es Jesucristo? ¿No? ¿Quién es Él? No era simplemente como ese el maestro de Galilea, ¿no? Hay una canción creo que dice, el maestro de Galilea, o el hombre de Galilea, claro. No era simplemente el hombre de Galilea. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el autor de la vida. ¿Sí? Es por quien se hizo el universo. ¿Sí? Cristo es la sabiduría. Cuando ustedes leen en Proverbios que habla la sabiduría, uno dice, ¿cómo habla la sabiduría? Es Cristo. ¿Sí? En el Evangelio nos dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que por medio de Cristo, la sabiduría, también se hizo el mundo. ¿Sí? Todo lo que hay lo hizo el Señor para el Señor, que dice, sígueme. Es tremendo, yo no sé si ustedes se pueden llegar a dar cuenta lo que es lo que el Señor nos está diciendo, que le sigamos. ¿Alguien siente en su corazón esto? Que el Señor te está diciendo, seguime. Amén. En el versículo 28, ¿sí? Que dice, dejándolo todo, ahora es interesante también ver algo que Leví no dudó, ni dijo, no, espérame, como decían otros, ¿no? Que voy a enterrar a mi padre, que voy a hacer esto, que tengo que cerrar este negocio, que tengo que arreglar acá, que tengo que vender algo, que tengo que pagar una deuda, lo que sea. No dijo nada de eso. Leví se levantó, él estaba en su mesita con su dinero, con sus registros, se levantó y dejó todo como estaba. Fíjense el corazón, ¿no? Fíjense el corazón. No se puso a organizar ni a contar quién debía, quién faltaba, no, para que me falta cobrarle a aquel. Nada, él lo dejó. ¿Sí? Y él sabía contar bien, ¿sí? Porque esta gente tenía nociones de contabilidad. ¿Sí? Y en Lucas 14, ¿sí? Quiero que busquen conmigo, por favor, 27 al 28. ¿Lo tienen? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, antes de seguir a Cristo hay un precio, ¿sí? Hay un precio que no es cualquier precio, ¿sí? Que es un precio donde el Señor nos invita a llevar la cruz, porque si no, no lo podemos seguir. Usted sabe que esto quiere decir la muerte de la carne, ¿sí? Porque si nosotros estando en la carne no podemos seguir a Cristo. No lo podemos seguir solamente como diciendo, bueno, más o menos yo creo que esto es lo que quiero. No, o sea, para poder seguir a Cristo, si necesitamos esta cruz, ¿y esta cruz para qué es? ¿Para de adorno? ¿Para decir, ay, qué linda cruz? No, ¿no? Es para que nosotros podamos morir, ¿sí? A nuestra carne, a nuestra voluntad. Y dice, y viene en pos de mí, ¿sí? O sea, hay gente que quiere, porque dice que, en el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, o sea,
¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Pero está bien, porque el autor de la vida, que es el que nos hace esta invitación de sígueme, ¿sí? No lo podemos hacer simplemente como con nuestro mérito, ¿sí? Necesitamos esa cruz para poder morir ahí a nuestra vieja naturaleza, que de otra manera nos vamos a perder o vamos a entrar en el legalismo, ¿sí? Vamos a entrar en el legalismo, que es muy fácil entrar en el hacer, ¿sí? Y el Señor nos invita a morir, ¿no? Miren qué linda invitación, ¿sí? No son cosas fáciles, pero fíjese lo que a veces me ha costado como entender a Leví, ¿no? O sea, que vos, lo que dice ahí, antes de vos enfrentar este desafío, lo que dice ahí con la torre, vos tenés que calcular lo que vas a hacer, ¿sí? Tenés que calcular. Se ve que era rápido Leví, ¿sí? Porque él estaba acostumbrado a esto, pero no dudó. Si él fue y siguió al Señor. ¿Por qué? Porque aunque a él le costaba todo lo que tenía, y dejándolo todo, dice. ¿Sí? Creo que mi papá siempre nos hacía esta pregunta, ¿qué perdiste para seguir a Cristo? Y si la respuesta y la verdad que mucho no perdí, bueno, entonces te falta. ¿Sí? ¿Sí? Nos falta muchas veces perder, como dice acá, nuestra propia vida. Yo creo que ese es el punto más difícil, pero no es imposible, ¿sí? Es el punto más difícil porque es nuestra propia naturaleza que se opone a Dios, que no puede obedecer a Dios, que es lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero para eso, gracias, hermano, para eso vino el Señor, ¿sí? Para ayudarnos mediante su Espíritu, ¿sí? A morir a nuestro viejo hombre. Volvemos a Lucas 5. Fíjense que Dios o el Señor no nos hace una invitación a ser una mejor persona, ¿sí? A mejorar, a ser más bueno. No, Él quiere que lo sigamos. Él quiere que nosotros, ¿qué es ser un discípulo? Un discípulo es alguien que es como Él. Fíjense si no tenemos que morir para alcanzar esto, ¿no? Porque tratando nosotros no vamos a poder, vamos a estar como Pedro, el Señor nos va a decir, apártate delante de mí, Satanás, o sea, no vamos a entender, ¿sí? Por eso necesitamos esto de la muerte. Muy bien. Hoy yo les hice una pregunta, si ustedes sienten en el corazón que el Señor les dice, sígueme, ¿sí? Quizás no es hoy, pero quizás fue otro día, ¿sí? En algún año anterior, en no sé, en alguna reunión, en algún momento que el Señor me tocó, en alguna administración, no sé, estaba alabando al Señor y yo sentí este llamado que el Señor me dijo, sígueme. Bueno, ¿y la respuesta cuál fue? ¿Sí? Para que la pensemos, no para que me digan, pero para que estemos meditando en esto, que si nosotros tenemos esta invitación en nuestro corazón, no la posterguemos, ¿sí? No la posterguemos, ¿sí? Porque el Señor nos escogió, dice, desde antes de nacer, ¿sí? Él te eligió, ¿sí? Trabajes de lo que trabajes, hagas lo que hagas, el Señor te escogió desde antes de nacer. Y Él cuando nos hace un llamado, si uno tiene que contestar. Si esto es una recomendación, por supuesto que cada uno hace lo que quiere, pero yo le recomendaría, ¿sí? Si el Señor te está diciendo, déjalo todo, ¿sí? Hay que hacerlo. Versículo 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Fíjense, ahora hay un cambio muy importante, ¿sí? En este versículo.
no vuelve a decir un publicano llamado Leví. Dice Leví. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio? Dejó de ser el publicano mal visto para ser Leví, el discípulo de Cristo. ¿Sí? Entonces Leví le hizo un gran banquete. O sea, ¿esto qué quiere decir también? Que en la vida de este hombre Leví, ¿sí?, vino la restauración a su vida cuando él obedeció al Señor. ¿Sí? Hubo una restauración en su vida. Ya no le están diciendo el publicano, el que recobra impuestos, el que se enriquece. No le están diciendo eso. ¿Sí? Están diciendo, y el que escribe es Lucas. ¿Sí? Está hablando de Leví. Cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo, no a tratar de, cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo, cuando nosotros aceptamos ese llamado, nuestra identidad comienza a cambiar. ¿Sí? Lo que el mundo nos conoció como éramos, ¿sí?, empieza a haber un cambio que es notable a todo el mundo. No está la deshonra. El Señor nos empieza a dar dignidad. No solo delante de Dios, sino delante de aquellas personas que nos conocen. ¿Sí? Y Él también cura heridas. ¿Sí? Eso es lo que nos va a decir a lo último. ¿Sí? Los enfermos tienen necesidad de médicos, no los sanos. ¿Sí? O sea, que en Leví también el Señor curó heridas. ¿Por qué heridas, digo? Por el trato. ¿Sí? El trato. Él tenía el pueblo contrario, ¿sí? Igual él, digamos, como que tenían esa capacidad, no sé cómo decir, caradurez o cómo sería, que a pesar de que sabe que está desagradando a personas, él lo seguía haciendo igual, ¿sí? Pero eso cambió cuando el Señor, ¿sí?, le dijo, sígueme, y él lo siguió. Y ahora esto también es muy importante, que dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que le dio honor al Señor. ¿Sí? Usted sabe que para hacer un banquete, creo que nunca fuimos un banquete, yo nunca fui a un banquete. Sí, por ahí a alguna fiesta, algún casamiento, pero un banquete, un casamiento porque vos vas de invitado y bueno, los que se casan son los protagonistas, ¿no? Pero acá, ¿sí?, el banquete, el gran banquete, no solo el banquete, era el gran banquete, era para el Señor, ¿sí? Era por causa de Él. Y ahora para hacer esto, ¿qué es lo que se necesita? A ver si nos podemos a pensar. Si yo quiero hacer, digamos, voy a hacer un banquete, pongamos, ¿no? No hablo de un gran banquete, pero vamos a decir un banquete. ¿Qué necesito? Cocineros, recursos, personas que me ayuden a servir. Una casa grande, ¿qué? Mesas. Bueno, y los invitados. Alguien que recepcione esa gente, que le cuelgue el abrigo en algún lado, ¿sí? Porque solo una persona no lo puede hacer. O sea, hay una movida tremenda, ¿sí? Y acá nos va a hablar que en el banquete había mucha compañía, o sea, en el original habla de mucha muchedumbre, o sea, mucha muchedumbre. No sé qué clase de casa tenía Leví, pero entraba mucha gente, ¿sí? Y el banquete, el gran banquete, era para el Señor. O sea, Él estaba disponiendo su casa, ¿sí? La casa. ¿Esto qué quiere decir con la casa? Que es la intimidad. Nuestra casa es nuestra intimidad, ¿sí? Usted en su casa, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado por ahí alguna vez que si uno quiere estar, no sé, relajado, se pone la ropa andrajosa, ¿no? O la ropa suelta, no sé, la ropa más viejita, o porque está como relajado en pantufla, en hojota, ¿no? En pijama. ¿Sí? Bueno, en esa intimidad, ¿sí? Quiero decir con esto que es nuestra intimidad, que es donde no hay otra gente, sino que están solamente los íntimos de la casa. Ahí, ¿sí?, ahí es donde entra el Señor. ¿Sí? Ahí es donde entra el Señor. No es solo, quiero decir, algo como esto cúltico o como esto de la apariencia, porque el Señor cambia desde la intimidad las cosas.
¿Sí? Cuando me refiero a esto, ¿no? De lo secreto, por ejemplo, que quiere, no sé, andar en el patio en ujotas o en malla cuando hace calor, no sé, lo que sea que haga la persona, ¿sí? Ahí mismo, ¿sí? Desde ahí cambia el Señor a las personas, desde ahí, no simplemente esto que le dijo el Señor, sígueme, y fueron a hacer otra cosa, no, ¿a quién? O sea, ¿cómo fue esto? Sino que Leví lo invitó al Señor a su casa. Y es importante para nosotros que el Señor venga a nuestra casa, pero para que Él gobierne nuestra casa. ¿Sí? Para que Él gobierne nuestra casa, porque desde ahí, en esa intimidad, es donde Dios transforma de adentro hacia afuera. ¿Sí? Dios transforma en aquello que dice, no me está viendo nadie, lo rotoso que estoy, ¿no? Por no decir, no voy a decir piojoso porque queda mal, pero despeinado, no sé, como usted quiera estar en paz en su casa. Bueno, ahí el Señor transforma. ¿Sí? Desde esa intimidad el Señor es donde entra y empieza a transformar nuestro corazón. Pero ¿qué pasó primero? Leví siguió al Señor. ¿Sí? Eso fue lo primero, de adentro hacia afuera. Y necesitaba muchos recursos, ¿sí? Evidentemente los tenía. Aparte de todo lo que mencionamos, falta la comida, ¿no? Todo lo que fuimos diciendo, las mesas, no sé, los manteles, el que esté limpio, la gente que sirve, la gente que ayuda, la que recepciona, alimentos, ¿sí? Asado para todos, porque era el gran banquete, ¿no? No sé qué otras cosas pueden ser más ricas que el asado, no sé. Bueno, para nosotros sería asado, para otra gente, que sé yo, más refinado, bueno, vamos a poner, ¿no? Pero el punto es que se necesitaba alimentos, muchos alimentos para mucha gente, alimentos, bebida. En ese tiempo, bueno, era el vino, también había agua, ¿sí? Pero eso no era como que ibas a comprar y te bajaba el camión, ¿no? Los bidones, no. O sea, que se necesitaba todo un trabajo que se hizo en honor al Señor. Ahora, fíjense, y es algo que hoy se mencionó también en la ofrenda, ¿no? Este discípulo, porque ya era un discípulo, estaba honrando al Señor con sus recursos. ¿Sí? Había dejado todo para seguir a Cristo, incluso sus bienes. ¿Sí? Y esto es algo muy importante porque cuando uno comienza a seguir a Cristo, uno deja de ser, digamos, para uno, ¿no? Este recurso de acá, para mí. Este recurso, tengo que hacer esta cosa. Voy a hacer esto otro. Voy a cambiar acá, voy a hacer esto. Está bien, pero seguimos al Señor, ¿sí? Porque el seguir al Señor implica todo, aún nuestras posesiones y nuestros bienes. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Yo sé que a lo mejor a alguno no le gusta, ¿sí? Esto, pero es la verdad, ¿sí? No voy a dejar de decir la verdad porque a alguno le incomode, ¿está bien? Esto es lo que nos dice y nos enseña la Escritura. Y ahora vamos a leer también en dónde la Escritura nos guía a esto. Pero tengo dos preguntas para nosotros, para nuestro corazón, ¿no? ¿Honramos al Señor con nuestros bienes? Primera pregunta. Honramos, no esta idea de dar lo que me sobra. ¿Honramos al Señor con nuestros bienes? 1. 2. ¿O tenemos planes solamente para nosotros y nuestro bienestar? ¿Sí? Son dos preguntas que tienen que estar en nuestro corazón hoy con respecto a esta palabra. Y además hay otras preguntas, la 3. ¿Qué le hemos ofrecido a Jesucristo? ¿Qué le hemos dado a Él? ¿Le damos honor en nuestra casa, disponiendo de esta para su presencia? ¿Dejamos que Él ahí también nos gobierne? Malaquías 1:6 dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Vieron? La honra. Proverbios 3:9-10, que esto es lo que se mencionaba hoy. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia.
Muy bien. Ahora es importante esta disposición de nuestro hogar. ¿Sí? Cuando estamos diciendo nuestro hogar, si no estamos diciendo solo el lugar físico, sino en las personas que estamos en el hogar. ¿Sí? Disponernos para que el Señor venga, invitar la presencia del Espíritu Santo a nuestra casa y que Él gobierne. Amén. ¿Sabe lo que implica eso? ¿Sabe lo que quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir que el Señor venga a su casa? ¿Sí? Lo que significa es que van a cambiar muchas cosas. Incluso aquellas que, como que uno tiene el ganchito ahí, ¿no? En algunas cosas. ¿Sí? Ahora bien, el Señor es como cuando, no me acuerdo que siempre se contaba por ahí la idea de la suegra, ¿no? Cuando viene a la casa, ¿no? Hay suegras y suegras. No en mi caso, no tengo esa suegra, pero sé que hay otras suegras, ¿sí? Que cuando van a la casa del hijo o de la hija, le quieren desarmar todo lo que tiene hecho, ¿no? Y cambiar, no, este mueble acá no, este cuadro allá no, cambiarlo no, vení que te barro, vení que, mirá, te pinté esta pared porque estaba fea, ¿no? No sé, qué sé yo, íbamos a comer esto, no, vamos a comer otra cosa. Bueno, ese que es como el control, ¿sí? Control total de las personas, bueno, ahora ese control se lo damos al Señor. ¿Sí? Ahí ya nos dejamos de reír, ¿no? Estaba buena el chiste de la suegra. Pero cuando se trata de que el Señor nos gobierne, ¿sí? Tampoco es fácil. Pero por eso primero dice que lo dejó todo. Porque si vamos a andar sin dejar, al primer cambio que el Señor quiere hacer a nuestra vida, no, ese me parece que ahí no va, ¿eh? Por eso, la idea de dejarlo todo. Ahora fíjense el cambio que el Señor hizo en Leví, ¿no? O sea, que también se produjo en él en la obediencia de seguir. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, ¿sí? O sea, no solo que dispuso la casa, los bienes, sino que además ahora empieza a afectar gente, ¿sí? ¿Quiénes eran los primeros? Otros publicanos. O sea, ¿quiénes eran los otros publicanos? Amigos, colegas del trabajo, ¿sí? Que estaban siendo afectados por Leví, ¿sí? Por este cambio que el Señor comenzó en su vida. Ahora, ¿no? Este entorno social, ¿no? De Leví, no es que él, digamos, escondió, ¿no? Él no se escondió del trato que estaba teniendo el Señor con él, sino que él, digamos, comenzó a afectar y a impactar a otros publicanos de tal forma que el Señor dice a lo último, sí, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? De tal forma que estas personas venían al arrepentimiento, ¿sí? ¿No será, a veces pienso, no será que nosotros no hemos dejado todo por Cristo? ¿Será que nuestra casa es para nosotros, que nuestros recursos son para nosotros? Y no para aquel que es el autor de la vida que nos ha dicho, sígueme, aquel que nos hizo promesas, ¿no? Dice, honra a Jehová, por ejemplo, con tus bienes, serán llenos tus graneros, con abundancia. ¿No será que nosotros seremos ahora esos publicanos, ¿no? Aquellos que están lejos del Señor, ¿sí? Ahora Leví trajo muchas personas, ¿sí? A su casa y estas vinieron a Cristo, porque el Señor vino y se sentó con los otros discípulos y con Leví, con todos estos invitados, ¿sí? Y aparte estaban, no sé si estaban invitados o colados los escribas y los fariseos, pero estaban ahí. El cambio que se produce en nosotros cuando dejamos todo por Cristo hace que mucha gente de nuestro entorno venga a la salvación. Por eso yo pienso, ¿no será que aún no lo hemos dejado todo? ¿O será que en algún momento lo dejamos y después lo volvimos a tomar? ¿Sí? Versículo 30. Ahí vienen, ¿no? Estos personajes. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le faltaba decir, no te juntes con esa chusma, ¿no? Pero le faltaba decir eso.
Bueno, ahora fíjense la murmuración, ¿no? Si usted busca qué es murmurar, ¿sí? Murmurar es contar y difundir chismes, contar y difundir chismes, rumores, comentarios e información negativas sobre otras personas en su ausencia. Bien, cobarde, ¿sí? Es la queja, hablar mal de otro, sin que esté presente. También tiene que ver con hablar entre dientes, creo que es lo más conocido para nosotros, en un tono bajo o un murmullo. ¿Sí? Y esto es lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos contra los discípulos. Ahora quiero que me acompañe, por favor, en Éxodo capítulo 16. Ya me falta poquito para terminar, no se angustie. En Éxodo capítulo 16. Dice, y a la mañana, ¿lo tienen? Sí. 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová, y fíjense, ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Sí? Y en esto lo vamos a ver exactamente cumplido en Lucas, ¿sí? En esta palabra. Porque los escribas murmuraban contra quiénes, dice, contra el Señor. ¿Contra quién dice ahí que murmuraban? Contra los discípulos. No contra el Señor, contra los discípulos. Y ahora fíjense quién responde a la murmuración. El Señor. Cuando alguien murmura contra un discípulo, es Dios el que lo va a defender. ¿Sí? Este es el caso del Señor. ¿Acaso los discípulos tuvieron que decir algo? No. ¿Acaso acá, cuando habla en Éxodo Moisés y Aarón, que estaban murmurando contra él, tuvieron que hacer o decir algo? No, porque el Señor se iba a encargar, porque cuando uno habla contra un discípulo, ni hablar cuando es un siervo de Dios, el Señor va a defender. Yo quiero que sepa algo, que esta murmuración, comentarios, ¿sí?, de personas cuando no están presentes, o sea, comentarios, los chismes, rumores, decir cosas como si fueran ciertas cuando la persona no está para comprobar y defender, decir sí o no, ¿sí? Eso a Dios le desagrada. Y usted sepa que cuando alguien habla mal de usted, si usted es discípulo, fíjense, cuando hablamos de discípulo es alguien que deja todo. Si usted es ese discípulo, ¿sí?, el Señor se va a encargar de esa persona. Y si usted es la persona que murmura, ¿sí?, hoy le digo, arrepiéntase. ¿Sí? Hoy somos aquellas personas, ¿sí?, que hemos murmurado, ¿sí?, o que hemos aceptado el rumor y no se consultó a la persona de la que se estaba diciendo, eso a Dios no le agrada. ¿Sí? Por más de que seamos quienes seamos, a Dios no le agrada. Por más de que como el escriba sabe mucho, entiende, digamos, o hace cosas, apariencias, ¿no?, un montón de cosas, al Señor no le agrada. Y eso es algo que si está en nuestra vida hoy, lo tiene que dejar, porque a Dios no le agrada. Y fíjense algo, el Salmo 101, versículo 5, dice así, fíjense lo que dice, al que en secreto secreto, ¿no?, la idea de lo bajito, el murmullo, ¿sí?, entre dientes, el que en secreto calumnie a su prójimo,
dice el Señor, lo reduciré al silencio, al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. El que murmura o el que permite la murmuración, ¿sí?, es alguien altivo y soberbio. Por eso a Dios no le gusta. ¿Sí? Si alguien viene con un comentario, con un chisme, con algo, porque fulanito, si fulanito no está, ahí hay que cortarlo. Porque hemos lamentablemente dejado pasar. Hemos dejado, con tal de, no herir, claro, pero escúchame, si Dios te está diciendo, te voy a reducir al silencio, no soporto las murmuraciones, ¿a quién vamos a agradar? ¿Sí? Capaz que esa persona necesita que yo le diga hasta acá, hasta acá. Esto, si esta persona no está, no se va a decir nada. Si la persona no está, ¿sí? Tenemos que aprender a limitarnos y a no participar en este pecado porque a Dios le desagrada y Dios toma partido. Usted sepa que Dios toma partido. ¿Sí? Si usted dice, no, porque no tengo ningún pecado, bueno, fíjese si no ha participado de murmuración. ¿Usted por qué piensa que hay tanta gente que se fue? Por esto, murmuración. ¿Por qué? Porque nadie supo, ¿sí? O no nos animamos, no nos atrevimos a decir la persona no está presente, no se puede corroborar, no digas más. Porque, pobrecito, ¿cómo se le va a decir? Pero ese pobrecito es peor que siga en su pecado porque Dios toma lugar. ¿Sí? Dios va a defender de quien se esté hablando. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Fíjense que Leví ya había entrado en un cambio profundo. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando aún hagamos cosas buenas para Dios o le sirvamos, o estemos consagrados totalmente a Cristo, lo hemos dejado todo, tengamos buen testimonio, o cuántas personas traigamos a los pies de Cristo, siempre, y escuche bien, va a haber gente como esta que se va a levantar y va a decir tal y cual cosa, ¿sí?, con falsas acusaciones. ¿Sí? Con falsas acusaciones. Ahora, estas personas, ¿sí?, como decíamos acá, son movidas por la soberbia, ¿sí?, también por los celos, por los pleitos. No admitamos más. No lo admita más porque cuando lo admitimos, participamos. ¿Sí? Cuando lo admitimos, participamos. Yo creo que estas son cosas que uno se tiene que limpiar. ¿Sí? Se tiene que limpiar profundamente porque a Dios le desagrada. Y a Dios le desagrada, ¿sí?, y Él toma, ¿sí?, esto que dice, lo reduciré al silencio. ¿Sabe lo que significa eso, no? ¿Sabe lo que significa? Bueno, fíjense ahí la historia de Coré, de Datán y de Abiram. ¿Sí? Fíjense ahí en Éxodo. Después lo pueden leer tranquilos en sus hogares. El versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, ¿sí? Vienen que responde el Señor, no los discípulos, responde el Señor, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿No? Fíjense cuánta gente ese día estaba entregándose al Señor, cuánta gente ese día estaba viniendo al arrepentimiento. Y no le está diciendo por nada, sino, no le estaba diciendo en forma banal o en una respuesta, sino lo que estaba pasando es que aquellos enfermos y aquellos que se le decían los publicanos y los pecadores, como le decían ellos, estaban dejando de ser publicanos y pecadores para venir al Señor. ¿Y esto a dónde ocurrió? En la casa de Leví. O sea que Leví y su casa fueron un canal de bendición
para salvación a muchas otras personas. ¿Usted quiere esto? ¿Sí? ¿Quiere esto? Sí, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, ya estamos terminando. Sí, lo primero a ver si es que el Señor, como decíamos al principio, el Señor nos ve, ¿sí? El Señor pone su mirada en nosotros, ¿sí? Y también esta idea de que el Señor nos ha visto y nos ha conocido desde el vientre de nuestras madres. También que hay un llamado del Señor, que es una invitación que nos trae honra y grandes cambios. ¿Sí? Otra de las cosas que dijimos es que cuando este hombre Leví comenzó a seguir al Señor, lo dejó todo y hizo un gran banquete en su casa y lo honró con sus bienes. Abrió sus puertas a Jesucristo y a aquellas personas que necesitaban ser perdonadas. Y tengan en cuenta en algo, ¿sí? Que siempre van a haber personas que murmuran para destruir, ¿sí? Pero el Señor es el que escucha eso y defiende. Y aún con personas que actúan mal hacia nosotros, el Señor va a bendecir. Fíjense que aún en la murmuración, ¿cuánta gente había ahí? Mucha muchedumbre, o sea, muchas personas que estaban viniendo al Señor para ser perdonadas, para ser sanadas. ¿Sí? Aun cuando se levante la murmuración, ¿sí? El Señor va a hacer su obra. ¿Sí? Si esto estamos dispuestos a dejar todo atrás. Amén. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? ¿Está usted dispuesto a dejarlo todo atrás? ¿Sí? ¿Está dispuesto? Oremos al Señor en esta mañana, Padre. Señor, he hablado esta tu palabra, Señor, he hablado lo que has colocado en mi corazón en este tiempo. Señor, yo te doy gracias por Leví, Señor, por este hombre que fue publicano, Señor. Gracias, Señor, por su corazón, porque nos ha enseñado muchas cosas. Señor, que a pesar de lo que otros digan, Señor, y la mala fama que pueda tener, Señor, tú lo viste y lo conociste desde antes, Señor, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Tú nos has conocido, Señor, y sabes cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos sentamos. Conoces nuestros pensamientos aún desde lejos. Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás viendo, porque tú pones tu mirada sobre cada uno de nosotros. Señor, y en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, te ruego, Padre, te ruego, Señor, que en esta mañana toques, Señor, aquí, Señor, a mis hermanos presentes, los que están en sus hogares y aquellos que no conocemos. Pero, Señor, que te necesitan con tanta vehemencia, Señor, con tanto apuro te necesitan, Señor. Que sus almas, Señor, están en esclavitud y en condenación, esclavos del pecado, en destrucción, en desolación. Pero, Señor, en esta mañana, tú nos haces esta invitación de seguirte, Señor. Sabemos que muchos van a venir a ti, Señor, a causa de lo que haces en nuestra vida. Señor, en esta mañana también te pedimos, Señor, que si alguno aquí, Señor, no se arrepintió de la murmuración, Señor, y si hemos participado, Señor, en esta mañana, Señor, límpianos profundamente, Señor, desata toda nuestra cadena, Señor, a través de palabras, cosas que se forjaron, fortalezas, Señor, que se crearon, Señor, y no entendemos, Señor, por qué no podemos rendirnos o por qué no podemos ir más allá, Señor, porque te hemos ofendido.
Señor, y esta mañana venga esta convicción de pecado que viene solo de tu Espíritu, Señor. No viene de una persona, no viene de una canción, Señor. No vienen de las fuerzas humanas, sino viene de tu Santo Espíritu, el que convence, el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a toda justicia. En esta mañana, Señor, que volvamos a ti, Señor. Aun si hemos dejado, Señor, esto de transitar en tu camino, Señor. Señor, si la carne se hizo fuerte en nosotros. Señor, esta mañana, perdona, Señor. Perdona esta mañana. Perdona, Señor, aún los que no pueden orar, aún los que se sienten lejos. Señor, aún los que sienten sus labios atados. Aquellos que no pueden emitir una oración. Señor, esta mañana, perdona. Perdona todo pecado, Señor. Perdona el pecado donde dejamos entrar, Señor. El pecado, Señor. A través, Señor, de las series, a través de películas, Señor, a través de conversaciones donde tomamos la amargura de otros y la hicimos propia. Oh, Señor, perdona. Perdona el pecado, perdónanos. Cuando nos dejamos estar, Señor, cuando bajamos las barreras, Señor, hacia el pecado y hacia el mundo, y dijimos, esto no es tan malo. Un poco de esto no me va a hacer mal. Señor, pero ahí entraron, Señor, el pecado y con él Satanás tomó lugar en las vidas. Señor, esta mañana, perdona multitud de pecados. Perdona, Señor, cuando dudamos, cuando tomamos la opinión de otros como cierta, Señor, y no tomamos tu palabra. Señor, no hemos tomado, Señor, el Evangelio. Señor, donde no tomamos, Señor, esta palabra que dice la Escritura, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino, Señor, y nos alumbramos con las opiniones de otros. Pero aquellos otros que estaban en oscuridad y en amargura y nos llenó el corazón, Señor, esta mañana, límpianos. Límpianos, Señor, cuando escuchamos quizás al abuelo, a la abuela, cuando escuchamos, Señor, a algún vecino, cuando escuchamos, Señor, a algún primo, algún tío, Señor, que nos trajo, Señor, murmuración, una queja de alguien que no estaba, Señor, y nosotros nos acoplamos a eso. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque esto te desagrada. Perdónanos. Perdona en esta mañana, perdónanos. Perdónanos cuando dejamos entrar, Señor, la lujuria, Señor, la lascivia. Cuando dejamos entrar, Señor, aún imágenes, Señor, pornográficas, quizás no las buscamos, pero entramos, Señor, a una red social y ahí estaban, no las queríamos ver, pero las vimos, Señor, y no nos limpiamos y dijimos, esto no me afecta, pero, Señor, viene en el fondo. Nos afecta, viene en el fondo, Señor, comenzamos a tener otro tipo de problemas. Señor, esta mañana, límpianos de todo lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, Señor, de estas historias complacientes, Señor, de matrimonios que se separan y se divorcian para hacer cada uno su camino y ese libertinaje, Señor, cuando tú nos dices que lo que tú has juntado ningún hombre lo separe, Señor, nos dio complacencia, lo que otros hacían, Señor, donde vimos historias, chistes, Señor, todo esto que nos ha afectado el alma y la mente. Y cuando queremos venir a ti, todo eso aparece, Señor, aquellas palabras, Señor, aquellas sensaciones, Señor, que Satanás ha colocado en nosotros. Señor, límpianos profundamente de aquello, Señor, que vimos en una película, Señor. Señor, quizás, Señor, son imágenes eróticas, Señor. Quizás, Señor, son cosas que las cambiamos, pero las vimos, Señor, y no nos limpiamos, no las rechazamos en el momento. Señor, en esta mañana, límpianos, Señor. Límpianos, te invito a alzar tus manos y dile, Señor, límpiame aún de lo que no entiendo. Límpiame, Señor, de aún de lo que no veo, de lo que no me parece grave. Límpiame, Señor, dile al Señor, límpiame. Límpiame, Señor, límpiame.
Límpiame, límpiame. Cuando dejaste entrar historias de personas incrédulas, de personas que afirman que no hay Dios. Y eso entró a tu vida, a tu mente, y trajo dudas, incertidumbres. En esta mañana tienes que limpiarte, porque todo eso se va acumulando en nuestro corazón y Satanás toma lugar. Señor, en esta mañana purifica y lava a tu pueblo, Señor. Lava a tu pueblo. Lava a tu pueblo, Señor. Si nos hemos, Señor, reído de groserías, si nos hemos reído, Señor, de cosas en doble sentido, Señor, perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdona. Perdona, perdona, Padre, límpianos. Límpianos de aquellas cosas que dejamos entrar, Señor, y a donde tu Espíritu, Señor, dejamos afuera de alguna manera, Señor, silenciamos esa voz del Espíritu, esa voz que sabía que lo que íbamos a hacer estaba mal, pero aún así lo hicimos. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Perdona, perdona, limpia. Limpia esta mañana, purifícanos. Purifícanos, Señor. Lava, Señor, nuestros pensamientos. Lávanos nuestros pensamientos cuando hubo egoísmo, cuando, Señor, nos has bendecido y solo pensamos recursos para nosotros, bendición para nosotros. Pero no te honramos, Señor. Pero no le dimos lugar a otros, Señor, que te conozcan. Señor, límpianos. Límpianos del egoísmo. Límpianos. Límpianos cuando pensamos de manera avariciosa, Señor, más para nosotros. Señor, lávanos. Lávanos, Señor, lávanos. Que ninguno aquí, Señor, se vaya, Señor, en lejanía contigo, Señor. Que ninguno aquí, Señor, permanezca, Señor, en estas cosas. Que ninguno de los que están en sus hogares o aquellos, Señor, que no conocemos pero que están ahí, Señor, que estas personas, Señor, no continúen en lo mismo, Señor, sino que tu Espíritu Santo, que es el que opera, Señor, que es el que hace, Señor, la convicción, da convicción de pecado, que tú convences al mundo de justicia y de juicio y de pecado. Tú, Señor, que convences al mundo, ¿cómo no nos vas a convencer a nosotros, tus hijos? Aleluya, tú que has puesto tu Espíritu en nosotros. Tú que has colocado, Señor, ese sello de redención en nosotros. Señor, ¿cómo no nos vas a convencer? Esta mañana yo creo en lo que estás haciendo en cada corazón. Yo creo, Señor, en lo que estás haciendo en cada corazón, limpiándonos de la murmuración, del chismerío. Señor, todo esto, Señor, que ha costado, Señor, la vida de muchas personas, Señor. Esta mañana, Señor, perdona, Señor. Si hay algo que vos te das cuenta que no lo hemos mencionado, puedes tener este tiempo de orar con tus propias palabras y pedirle perdón al Señor. Quizás es complacencia con la gente que se prostituye o la gente que practica la homosexualidad y uno se complació o defendió algo que el Señor no le agrada. Quizás estas cosas nos mancharon. Quizás estas cosas nos desviaron el corazón. Quizás es algo pequeño o algo grande, no lo sé. Pero sé que en Él hay perdón de pecados. Sé que en Él hay santidad para nosotros. Quizás fue complacencia en la gente que se emborrachaba, aunque nosotros no lo hacemos, o que se drogaron, aunque no lo hacemos. Pero, Señor, este pecado, Señor, aún nos afecta a nosotros. Señor, te pido que nos perdones, Señor.
perdones aquí, Señor, a cada persona, a cada niño, Señor. Incluso sabemos que están arriba, pero si hubiera alguna cosa, Señor, algún pecado de rebelión y de rebeldía, Señor, esta mañana perdónalos. Perdónanos a nosotros, los adultos, cuando nos hemos reservado nuestra casa y no te la dimos. Y le dimos lugar a nuestros deseos que estaban ocultos. Quizás son los deseos que están ocultos y que nadie los sabe. Pero Señor, en esta mañana tú que nos ves y nos conoces, haznos volver al camino recto. Haznos volver a tu santidad. Haznos volver, Señor, a esto que tú nos has dado en Cristo Jesús, el nuevo hombre, que es creado según Dios, que agrada a Dios. Señor, en esta mañana vuélvenos para que podamos seguirte otra vez. Señor, si por estas cosas, Señor, hemos dejado de seguirte y seguimos a otros, hay otros que se convirtieron en maestros, personas con dolor, con amargura, y ellos han sido nuestros maestros y los seguimos. Señor, en esta mañana, haznos volver a ti, Señor. Haznos volver a ti, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no